Mi esposo me llamó India ignorante, en francés, pero mi padre ya sabía quién era él. Mi esposo me llamó India ignorante en francés delante de toda su familia, convencido de que nadie en la mesa podía entenderlo. Pero mi padre sonrió. Levantó lentamente su copa de tequila y, en un francés tan perfecto que el rostro de mi esposo perdió todo el color, respondió. Y tú no eres más que un estafador que no sería nadie sin ella. Y por cierto, tengo las pruebas aquí mismo. En ese instante comprendí que aquella cena no era una celebración. Era una trampa. Pero no para nosotros. Para ellos. Aquella tarde de julio, el aire de Jalisco olía a tierra húmeda, agave recién cortado y lluvia lejana. Yo llevaba casi un mes preparando la llegada de mis suegros franceses. Me llamo Valeria Mendoza, tengo 34 años y soy documentalista especializada en patrimonio cultural mexicano. Durante más de una década había recorrido comunidades de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Puebla y Jalisco grabando a artesanos, cocineras tradicionales, músicos y familias que luchaban por conservar oficios transmitidos durante generaciones. Mi trabajo había recibido premios en México y España. Había presentado documentales en festivales internacionales. Pero en mi familia seguía siendo simplemente Valeria. La hija de don Ernesto Mendoza, de 64 años, fundador de uno de los grupos productores de agave y tequila artesanal más importantes de la región. Mi padre había construido su empresa desde abajo. No heredó una fortuna. Heredó 30 hectáreas endeudadas, una camioneta que apenas funcionaba y la obsesión de mi abuelo por jamás vender la tierra. 40 años después, el Grupo Mendoza exportaba a más de 20 países y poseía plantaciones, una destilería y marcas premium que aparecían en restaurantes de Nueva York, Madrid y Tokio. Yo siempre había tratado de alejarme de aquel apellido. Quería que la gente admirara mis películas, no mis cuentas bancarias. Y precisamente por eso me enamoré de Julien Delacroix, un francés de 38 años que se presentó ante mí como consultor de arte y gestor de proyectos culturales. Julien decía comprender esa parte de mí que mi familia jamás había sabido tocar. La parte que necesitaba que alguien le dijera que contar historias también podía ser una forma de construir un legado. Sus padres, Henry Delacroix, de 67 años, y Elise Beaumont, de 63, vendrían por primera vez a México. Según Julien, pertenecían a una antigua familia francesa relacionada con el mundo del arte. Henry era, en palabras de su hijo, un intelectual retirado que había asesorado colecciones privadas. Elise había trabajado durante años organizando exposiciones y eventos culturales. Son excéntricos, pero maravillosos, me había asegurado Julien. Cuando te conozcan, van a adorarte. Yo quería creerle. Por eso había convertido la antigua hacienda de mi familia, en las afueras de Tequila, en un escenario perfecto. Mandé restaurar las lámparas de hierro. Las bugambilias cubrían los corredores. Las paredes encaladas brillaban bajo el sol. En el patio central colocamos mesas con manteles bordados por artesanas de Tlaquepaque. Nuestra cocinera, doña Ofelia, que llevaba más de 30 años trabajando con la familia, preparaba birria, tortillas recién hechas, frijoles de la olla y una selección de platillos regionales. Quería mostrarles el México que yo conocía. No el México de las películas. No el México reducido a sombreros, desiertos y delincuencia. Quería mostrarles un país complejo, elegante, antiguo, orgulloso. Pero desde el momento en que la camioneta de lujo que habían alquilado apareció por el camino de piedra, sentí algo extraño. Henry bajó primero. Era alto, extremadamente delgado y llevaba una camisa de lino azul claro, zapatos demasiado limpios para el campo y un pañuelo de seda alrededor del cuello a pesar del calor. Mi padre caminó hacia él. Bienvenido a Jalisco. Le extendió la mano. Henry observó durante una fracción de segundo los dedos ásperos de mi padre antes de estrecharlos apenas. Tan rápido que casi parecía que temía ensuciarse. Papá no reaccionó. Solo sonrió. Pero yo conocía esa sonrisa. Mi padre había registrado el gesto. Después bajó Elise. Vestía completamente de blanco.
Su ropa parecía diseñada para existir únicamente en galerías de París donde jamás hubiera polvo. Se acercó a mí. Me dio 2 besos al aire. Valeria, querida, finalmente. Su español era correcto, pero duro. Miró alrededor. El viaje hasta aquí ha sido muy pintoresco. La palabra pintoresco no sonó como un cumplido. Bienvenidos, respondí. Les preparamos agua fresca de limón con hierbabuena. Elise sonrió. Para mí, agua mineral embotellada, por favor. Aquello fue solo el principio. La primera cena se convirtió en una exhibición de pequeñas humillaciones envueltas en cortesía. Doña Ofelia había preparado un mole de ciruela y chile ancho que había aprendido de su abuela. Era una receta familiar. Julien lo había probado decenas de veces y siempre decía que era extraordinario. Pero aquella noche Elise observó su plato durante varios segundos. Pinchó la carne con el tenedor. ¡Qué color tan particular! Julien rió. Mamá, pruébalo. Es más sofisticado de lo que parece. Más sofisticado de lo que parece. Algo en esa frase me molestó. Henry preguntó a mi padre por las plantaciones. ¿Todavía dependen mucho del trabajo manual? Depende del proceso, contestó papá. Usamos sensores de humedad, imágenes satelitales y monitoreo con drones. Henry arqueó las cejas. ¿Drones? Sí. Curioso. Siempre imaginé el cultivo de agave como algo más tradicional. Mi padre tomó un sorbo de tequila. La tradición que no aprende termina desapareciendo. Henry sonrió. En Francia confiamos mucho en el terroir. Aquí también, respondió mi padre. Solo que al terroir también hay que ayudarlo cuando no llueve. Mi hermana Camila, de 29 años, estaba sentada junto a mí. Me dio un pequeño golpe con la rodilla bajo la mesa. Yo sabía perfectamente lo que significaba. Camila nunca había confiado en Julien. Desde el principio lo llamaba el catálogo. Porque, según ella, parecía demasiado perfecto. Buen traje. Buen perfume. Buen vocabulario. Buenas historias. Pero nada parecía realmente suyo. Aquella noche, después de la cena, Julien levantó su copa. Por 2 familias que finalmente se encuentran. Todos levantamos las nuestras. Por Francia y México. Por el arte, por la tierra y por todo lo que construiremos juntos. Sus padres sonrieron. Yo también. Pero en algún lugar dentro de mi pecho algo se había movido. Algo pequeño. Frío. Una alarma que todavía no quería escuchar. Para entender por qué tardé tanto en abrir los ojos hay que regresar 2 años atrás. A Madrid. Yo estaba presentando mi documental más reciente en un festival dedicado al patrimonio cultural. Había pasado 4 años grabando a comunidades mexicanas que conservaban técnicas artesanales amenazadas por la producción industrial. Después de la proyección hubo una recepción pequeña. Yo odiaba ese tipo de eventos. Todo el mundo se acercaba para hacer contactos. Productores. Distribuidores. Periodistas. Personas que pronunciaban mi apellido y de inmediato preguntaban si tenía relación con los Mendoza del tequila. Julien fue diferente. No me preguntó por mi padre. Ni por el dinero. Ni por contactos empresariales. Se acercó mientras yo observaba fotografías de una exposición paralela. La escena de la señora que sigue tiñendo hilo con grana cochinilla, me dijo en español, fue la mejor parte. Lo miré sorprendida. ¿Viste el documental? 2 veces. Sonrió. La primera por trabajo. La segunda porque me gustó. ¿Por trabajo? Asesoro proyectos culturales. Luego dijo algo que me atravesó. Tú no filmas artesanías, Valeria. Filmas personas tratando de convencer al tiempo de que todavía no se las lleve. Me quedé completamente inmóvil. Era exactamente lo que yo sentía. Pero jamás había sabido expresarlo así.
Julien había encontrado la frase perfecta. Ahora sé que probablemente llevaba días estudiándome. Entonces pensé que era destino. Durante semanas recorrimos museos, barrios antiguos y pequeñas galerías. Nunca insistía en restaurantes caros. Prefería sentarse conmigo durante horas a discutir sobre historia, arquitectura, cine y memoria. Me hacía preguntas. Me escuchaba. Recordaba detalles. Y sobre todo, me hacía sentir importante por algo que no tenía absolutamente nada que ver con mi apellido. Aquello era mi mayor debilidad. Porque durante años había sentido que mi padre consideraba mi carrera algo hermoso, pero secundario. Una vez, 3 años antes de conocer a Julien, gané uno de los premios más importantes de mi vida. Mi documental sobre los últimos maestros de una técnica artesanal indígena recibió reconocimiento nacional. Llamé a mi padre. Papá, gané. ¿Qué ganaste? El premio del festival. El principal. Hubo unos segundos de silencio. Ah, qué bueno, mija. Esperé algo más. No llegó. Van a distribuirlo en varios países. Excelente. ¿Y deja dinero? Sentí que algo dentro de mí se encogía. No se trata solamente de dinero. Ya sé, hija. Pero tienes que aprender a cobrar lo que vale tu trabajo. Después alguien lo llamó. Te dejo. Tengo una reunión con los distribuidores de Guadalajara. Y colgó. Durante años recordé aquella conversación. Julien también llegó a conocerla. Una noche se la conté. Me tomó las manos. Tu padre entiende hectáreas, botellas y contratos. Tú entiendes cosas que él nunca va a poder medir. Aquello fue como agua sobre una herida. Yo necesitaba escucharlo. Y Julien lo sabía. Meses después me defendió públicamente cuando un crítico europeo calificó mi trabajo de excesivamente sentimental. Julien citó directores latinoamericanos. Habló sobre colonialismo cultural. Defendió la sensibilidad mexicana. Convirtió aquella discusión en una batalla. Y peleó por mí. ¿Quién no se enamoraría de alguien así? También romantizaba mis raíces familiares. Mi bisabuela había nacido en una comunidad indígena de Jalisco. Cuando se lo conté, Julien tomó mi rostro entre sus manos. Eso explica muchas cosas. ¿Qué cosas? Tu manera de mirar. Sonrió. Tienes una relación con la memoria que nosotros en Europa perdimos hace siglos. En aquel momento me pareció hermoso. Hoy comprendo lo manipulador que era. No estaba conociéndome. Estaba identificando qué palabras abrían qué puertas. Nos casamos un año después. La ceremonia fue en Jalisco. Pequeña. Elegante. Íntima. Recuerdo perfectamente la mirada de mi padre antes de entregarme. No estaba emocionado. Estaba estudiando a Julien. Como estudiaba un contrato antes de firmarlo. Cuídala, le dijo. Julien sonrió. Con mi vida. Papá no sonrió. Ahora entiendo por qué. Después de la llegada de sus padres, aquella versión romántica de la familia de la Croix comenzó a desmoronarse. El segundo día los llevé a Tlaquepaque. Pensé que podrían sentirse más cómodos rodeados de galerías, talleres y artesanías. Fue peor. Elise se detuvo frente a una mujer que tejía un rebozo. Observó durante unos segundos. Luego dijo en francés a Julien. Es fascinante que todavía mantengan técnicas tan primitivas. Yo entendía francés. No perfectamente. Pero suficiente. Miré a Julien. Él ni siquiera parpadeó. Se volvió hacia mí. Mi mamá dice que le parece increíble que mantengan vivas técnicas que Europa perdió. Me quedé helada. No solo por lo que su madre había dicho, sino por la facilidad con que mi esposo acababa de mentirme. Mirándome directamente a los ojos. La artesana no hablaba francés.
pero sí entendió el tono. Bajó la mirada. Mi hermana Camila, que venía caminando detrás, lo escuchó también. Horas después me llevó aparte. ¿Hasta cuándo? ¿Qué? ¿Hasta cuándo vas a fingir que no ves? Camila. Él traduce los insultos de su familia para que parezcan cumplidos. Quizás quiso evitar un problema. No, Valeria. Quiso protegerlos a ellos de ti. No protegerte a ti de ellos. Aquella frase se quedó conmigo. La humillación continuó. Durante una comida, Eli se preguntó. ¿Sigues haciendo documentales incluso después de casarte? Claro. Qué bonito. Sonrió. Debe ser maravilloso tener tiempo para proyectos creativos. Proyectos creativos. Como si mi carrera fuera una colección de acuarelas de fin de semana. Julián estaba sentado a 2 metros. No dijo nada. Aquella misma noche apareció el verdadero objetivo del viaje. El proyecto. Julián llevaba meses hablando de construir un centro cultural internacional en Costa Alegre. Residencias para artistas. Hotel boutique. Galerías. Restaurantes. Experiencias privadas. Según él, sería un puente entre Europa y México. Pero necesitaba capital. Mucho capital. Para asegurar los terrenos iniciales necesitamos alrededor de 120 millones de pesos, explicó durante la cena. Miró directamente a mi padre. Lo ideal sería que fuera una sociedad entre nuestras familias. Mi padre apoyó los brazos sobre la mesa. ¿Y cuánto pondría tu familia? Julián sonrió. Nuestro aporte principal sería la red cultural europea, los contactos y la gestión internacional. Mi padre asintió lentamente. No dijo sí. Pero tampoco dijo no. Julián interpretó aquello como una victoria. Esa noche me abrazó en nuestra habitación. Tu papá está interesado. No estoy segura. Lo conozco. Los hombres como él nunca muestran entusiasmo. Los hombres como él. La frase me molestó. Julián continuó. Pero contigo podemos convencerlo. Me observé en el espejo. Vi mi rostro. Después vi el suyo detrás del mío. Y por primera vez sentí que estaba mirando a un desconocido. 2 noches después ocurrió todo. Elise dijo tener migraña. Julián me pidió que fuera a buscar un medicamento en la habitación de sus padres. Entré. Todo estaba perfectamente organizado. Mientras buscaba las pastillas, golpeé accidentalmente un portafolios de cuero que estaba parcialmente escondido detrás de una cortina. Cayó. El broche se abrió. Varios documentos salieron al suelo. Me agaché. Y entonces vi una carpeta. En la portada había 2 palabras escritas a mano. Operación Mendoza. Sentí que algo se congelaba dentro de mí. Abrí la carpeta. Lo primero que encontré fue un informe financiero. No sobre el proyecto. Sobre mi familia. Valor aproximado de las plantaciones. Participación en las destilerías. Propiedades. Marcas. Patentes. Liquidez. Inversiones. Todo. Después aparecieron perfiles. Ernesto Mendoza. Patriarca. Orgulloso. Conservador. Muy protector con el apellido familiar. Desconfía de extranjeros. Estrategia. Apelar a su legado y al miedo de que su empresa pierda relevancia después de su muerte. Mi corazón comenzó a latir con violencia. Pasé la página. Camila Mendoza. Riesgo alto. Observadora. Confrontativa. Desconfía de Julián. Mantenerla alejada de Valeria durante las negociaciones. Y entonces encontré mi nombre. Valeria Mendoza. Punto de entrada. Leí. Volví a leer.
Profesional talentosa pero emocionalmente insegura frente a la figura paterna. Sentí náuseas. Deseo profundo de ser valorada por su trabajo y no por su apellido. Mis manos comenzaron a temblar. Responde positivamente a validación intelectual, admiración artística y romanticización de sus raíces culturales. No podía respirar. Una vez formalizada la relación matrimonial, puede ser utilizada como canal de influencia sobre Ernesto Mendoza. Todo. Absolutamente todo. Las conversaciones. Los museos. Sus palabras sobre mis documentales. Su defensa frente al crítico. Su fascinación por mi bisabuela. Todo estaba allí. Convertido en estrategia. Yo no había sido amada. Había sido estudiada. Seguí revisando. Empresas registradas en Panamá. Sociedades en Islas Caimán. Contratos que permitirían mover el capital inicial a diferentes cuentas. Y finalmente encontré un correo. La remitente era Sophie Laurent. El asunto. Fase final. El mensaje decía: Julien, los mexicanos están mordiendo el anzuelo. Tus padres están haciendo un trabajo excelente interpretando a los aristócratas excéntricos. El comprador secundario ya está preparado para adquirir los terrenos cuando Ernesto firme. En cuanto el dinero pase por las cuentas previstas. Salimos. No olvides que después nos encontramos en Montecarlo. Y cuidado con encariñarte demasiado con tu esposa. A veces te metes demasiado en tus personajes. Sentí que el piso desaparecía. Mi matrimonio era una operación. Sus padres eran parte del engaño. El proyecto era una estafa. Yo era el acceso. Mi primer impulso fue correr hasta Julien. Golpearlo. Gritarle. Preguntarle cómo podía haber hecho aquello. Pero entonces recordé mi perfil. Emocionalmente manipulable. Controlable. Punto de entrada. No. No iba a darle ese gusto. Saqué mi teléfono. Fotografié cada documento. Cada página. Cada firma. Cada correo. Volví a colocar todo exactamente donde estaba. Tomé las pastillas. Salí. Esa noche no dormí. A las 6 de la mañana me levanté. Julien desayunaba con sus padres. Tengo que ir a Guadalajara, dije. Surgió un problema con una grabación. No tardes, respondió Julien. Hoy quiero volver a hablar con tu papá. Sonrió. Creo que estamos a un paso de cerrar. Seguro. Subí a mi camioneta. Pero no fui a Guadalajara. Conduje directamente hacia las plantaciones. Encontré a mi padre donde siempre estaba al amanecer. En una loma desde donde podía observar kilómetros de agave azul. Tenía una taza de café en una mano y el teléfono en la otra. Cuando me vio, supo inmediatamente que algo estaba mal. ¿Qué pasó? No pude hablar. Le entregué el teléfono. Comenzó a revisar las fotografías. Su rostro no cambió. Primero vio sus activos. Luego su perfil psicológico. Después el de Camila. Finalmente el mío. Su mandíbula se endureció. Después abrió el correo de Sophie. Lo leyó 2 veces. Cuando terminó levantó la mirada hacia los campos. Permaneció en silencio durante casi 1 minuto. Hijo de la chingada, murmuró. Jamás había escuchado tanta calma dentro de una frase tan peligrosa. Después me miró. Yo sabía que ese hombre olía mal. ¿Qué? Caminó hasta su camioneta. Abrió una caja metálica que guardaba detrás del asiento. Sacó una carpeta. En la portada decía: Julien Delacroix. Me quedé paralizada. Dentro había fotografías. Estados financieros. Informes policiales. Documentos judiciales. Una fotografía de Julien abrazando y besando a Sophie.
Sentí que otra parte de mí se rompía. Mi padre habló. Mandé investigarlo cuando me dijiste que querías casarte. ¿Desde entonces? Sí. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque sospechar no es demostrar. Señaló los documentos. Sabía que tenía deudas. Sabía que su familia no tenía la fortuna que aparentaba. Sabía que había cambiado de apellido años atrás y que había tenido problemas por fraude comercial en Bélgica. Me miró directamente. Pero no podía demostrar que se había acercado a ti para robarnos. Levantó mi teléfono. Hasta hoy. Sentí una mezcla de dolor y alivio. ¿Qué hacemos? Papá tomó un sorbo de café. Esta noche tenemos la cena. Yo había olvidado completamente la gran recepción que mi familia había organizado. Empresarios. Amigos. Funcionarios. Socios comerciales. Más de 100 personas. Él espera que esta noche anuncie mi inversión, continuó mi padre. Después sonrió. No era una sonrisa amable. Pues vamos a darle su anuncio. Papá. Tú no vas a hacer nada. ¿Nada? Sonríe. Me puso una mano sobre el hombro. Y déjame el resto a mí. Aquella noche la hacienda estaba espectacular. Luces entre los árboles. Mariachi. Flores. Mesas largas bajo los corredores. Tequila servido en copas de cristal. Todo parecía una celebración. Pero yo sabía que estábamos preparando una ejecución social. Me puse un vestido rojo. Julián me observó bajar las escaleras. Dios mío. Se acercó. Pareces una reina. Me besó la mejilla. Tuve que controlar cada músculo de mi cuerpo para no apartarme. Esta noche cambia nuestra vida, susurró. Tenía razón. Solo que no como él imaginaba. Durante la cena, Julián estaba eufórico. Hablaba del proyecto. De Europa. De inversiones. De oportunidades. Elise conversaba con invitados sobre museos parisinos. Henry hablaba de vinos franceses como si hubiera nacido en una bodega de Burdeos. Y mi padre esperaba. Después del plato principal levantó su copa. La conversación se detuvo. Quiero agradecerles que estén aquí. Todos guardaron silencio. Esta noche recibimos oficialmente a la familia de mi yerno Julián. Julián sonrió. También hemos hablado mucho de un proyecto que podría unir nuestras familias en los negocios. Julián prácticamente brillaba. Mi padre continuó. Y antes de anunciar cualquier decisión, me gustaría escuchar unas palabras de mi yerno. Julián se levantó. Tomó su copa. Agradeció. Habló sobre México. Sobre mi familia. Sobre mí. Después dijo. Si me permiten, quisiera terminar en francés. Especialmente por mis padres. Todos aceptaron. Julián cambió de idioma. Al principio habló correctamente. Después su tono se volvió más relajado. Miró a sus padres. Y sonrió. Entonces dijo la frase. En francés. Pero yo la entendí perfectamente. Hay que tener paciencia. Es el precio de casarse con una india ignorante cuando su familia tiene una fortuna. Elise sonrió. Henry también. Yo sentí un vacío helado. Ya sabía que Julián era un estafador. Ya sabía que nunca me había amado. Pero escucharlo decir aquello. Frente a mí. Frente a mi familia. Dentro de mi propia casa. Fue diferente. Era odio. Era desprecio. Era la verdad sobre cómo siempre me había visto. Y entonces mi padre comenzó a sonreír. Se levantó. Julián lo miró. Papá levantó su copa. Y respondió en un francés impecable. Y tú, muchacho, no eres más que un estafador sin ella.
La sonrisa de Julien desapareció. Su rostro se volvió blanco. Elise dejó de respirar por un segundo. Henry abrió los ojos. Papá terminó. Y tengo las pruebas aquí mismo. Después cambió al español. Licenciado Salgado. Nuestro abogado apareció desde un costado del comedor. Traía una tablet. Un asistente encendió el proyector. La primera imagen apareció sobre la pared. Operación Mendoza. La sala entera quedó en silencio. Después apareció el perfil de mi padre. El de Camila. Finalmente el mío. Punto de entrada. Inseguridad emocional. Utilizar validación artística. Escuché a Camila insultar entre dientes. Julien se levantó. Esto es absurdo. Nadie respondió. Apareció el correo de Sophie. Mi padre lo leyó. Los mexicanos están mordiendo el anzuelo. La gente comenzó a murmurar. Tus padres están haciendo un excelente trabajo interpretando a los aristócratas. Elise bajó la cabeza. Henry parecía incapaz de moverse. Cuando Ernesto firme, movemos el dinero. Julien explotó. Son falsificaciones. Se volvió hacia mí. Valeria, diles. Lo miré. Y no sentí absolutamente nada. Mi padre respondió por mí. ¿Falsificaciones? Apareció otra diapositiva. Estados financieros. Deudas. Empresas. Registros. Después una fotografía policial de Julien. Entonces supongo que también falsificamos tus antecedentes en Bélgica. Otra fotografía. Julien besando a Sophie. ¿Y tus deudas? Otra. ¿Y tu relación con tu verdadera pareja? Julien parecía cada vez más pequeño. El hombre sofisticado. El intelectual. El europeo refinado. Todo desapareció. Quedó un estafador aterrorizado. Dos hombres de seguridad se acercaron. Mi padre habló. Tiene dos opciones. Silencio absoluto. La primera, sube a su habitación, empaca lo necesario y mis hombres lo llevan al aeropuerto. Hay un vuelo que sale esta madrugada. Julien tragó saliva. ¿Y la segunda? La segunda es muy sencilla. Mi padre señaló los documentos. Presentamos todo esto ante la fiscalía y dejamos que un juez decida cuánto tiempo quiere seguir disfrutando de México. Julien miró alrededor. A sus padres. A mí. A mi padre. Finalmente bajó la cabeza. El aeropuerto. Buena elección. Los hombres lo escoltaron. Cuando pasó junto a mí, intentó detenerse. Valeria. No respondí. Yo. No. Fue la única palabra que dije. Y suficiente. Él entendió. El hombre que había estudiado durante años qué palabras necesitaba escuchar descubrió finalmente que ya no existía ninguna palabra capaz de salvarlo. Sus padres fueron llevados poco después a recoger sus cosas. La cena quedó congelada. Mi padre volvió a levantar la copa. Les pido una disculpa. Miró a todos. No es agradable descubrir basura dentro de casa. Algunas personas sonrieron. Pero cuando uno la encuentra, la saca. Levantó el tequila. Así que esta noche vamos a celebrar algo más importante que un negocio. Hizo una pausa. Vamos a celebrar que la verdad llegó antes que la ruina. Después de medianoche se fue el último invitado. Yo salí al patio. Las luces seguían encendidas. Las mesas estaban vacías. El aire olía a tierra fresca. Me sentía destruida. No por Julien. O no solamente por él. Sentía vergüenza. Rabia. Cansancio. 2 años de mi vida habían sido diseñados por alguien más. Escuché pasos.
Mi padre apareció detrás de mí. Se quedó a mi lado. Durante un rato ninguno habló. Después dijo: «Perdóname, hija». Lo miré. ¿Tú? Sí. Papá, tú me acabas de salvar. Negó lentamente con la cabeza. Te protegí del dinero que quería quitarte. Guardó silencio. Pero no te protegí de la razón por la que pudo entrar en tu vida. Sentí un nudo en la garganta. No entiendo. Ese hombre encontró una herida. Mi padre miró hacia las plantaciones. Y esa herida la hice yo. No dije nada. Me acuerdo de cuando ganaste aquel premio. Sentí que el pecho me dolía. Te pregunté cuánto dinero ibas a ganar. Sí. Y seguramente hice cosas parecidas muchas veces. Respiró profundamente. Yo pensaba que trabajar era quererte. Que darte una casa, educación, seguridad y dinero era decirte que estaba orgulloso de ti. Su voz se quebró apenas. Pero nunca te lo dije. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro. Él se dio cuenta. Papá continuó. Se dio cuenta de que necesitabas que alguien admirara lo que haces. Y utilizó eso. Me miró. Debí haberte dicho hace años que estoy orgulloso de ti. Ya no pude contenerme. No porque seas Mendoza. No porque seas mi hija. No porque hayas ganado premios. Se acercó. Estoy orgulloso porque eres una mujer que dedica su vida a guardar historias que otros dejan morir. Lloré. Todo lo que había soportado durante los últimos días salió de golpe. Mi padre me abrazó. No era un hombre que abrazara mucho. Por eso aquel gesto tuvo más valor que cualquier discurso. Durante años había querido que me viera. Y tuvo que ocurrir la peor traición de mi vida para descubrir que sí me había visto. Solo que nunca había sabido decírmelo. A la mañana siguiente salí temprano. El sol comenzaba a iluminar las filas de agave. Papá estaba sentado en la terraza con 2 cafés. Me dio uno. Nos quedamos en silencio. La frase de Julien todavía estaba en mi mente. India ignorante. Pero ya no dolía igual. Porque comprendí algo. Aquello nunca había descrito quién era yo. Describía quién era él. Un hombre tan ignorante que confundió sencillez con debilidad. Tradición con atraso. Tierra con pobreza. Una mujer enamorada con una mujer estúpida. Y a un productor mexicano de botas gastadas con un campesino fácil de engañar. Había entrado a Jalisco creyendo que nosotros éramos los ingenuos. Creyó que mi padre no hablaba francés. Creyó que mi familia no entendía los negocios internacionales. Creyó que nuestras raíces eran una señal de inferioridad. Creyó que mi necesidad de amor era una puerta que permanecería abierta para siempre. Se equivocó en todo. Julien quiso conquistar una familia. Y terminó destruido por aquello que más despreciaba de nosotros. Nuestra memoria. Nuestra lealtad. Nuestra tierra. Y nuestra capacidad para reconocer quién pertenece realmente a nuestra mesa. Meses después inicié el divorcio. También entregamos parte de la documentación a nuestros abogados para impedir que repitieran la operación con otra familia. Yo regresé a mis documentales. Pero algo había cambiado. Dejé de huir del apellido Mendoza. Comprendí que no tenía que escoger entre mi propio camino y mis raíces. Podía hacer ambas cosas. La documentalista que había construido su carrera sola. Y la hija de un hombre del campo que había convertido unas hectáreas endeudadas en un imperio. Hoy todavía recuerdo aquella cena. La sonrisa de Julien antes de insultarme. El silencio que cayó después. Y sobre todo, la expresión de mi padre cuando respondió en francés. Algunos amigos dicen que debimos resolverlo en privado. Que exponerlo frente a más de 100 personas fue demasiado. Pero yo todavía tengo una pregunta. Si alguien hubiera utilizado su amor, su familia y hasta su identidad cultural para intentar robarles todo.
¿Ustedes lo habrían enfrentado discretamente? ¿O también habrían permitido que toda la sala descubriera quién era realmente?